Hoy os propongo que hablemos de un tema que, a primera vista, parece muy diferente a los que tratamos normalmente aquí: el arte. Aunque no lo parezca, economía y arte están profundamente conectados. El dinero que usamos condiciona nuestra manera de ver el futuro y eso influye directamente en lo que valoramos como cultura. He estudiado arte y he estado años en ese mundillo, lo he vivido desde dentro, y desde esa experiencia os puedo decir que lo que hoy ocurre en el mundo artístico no es casualidad, es un reflejo directo del tipo de dinero en el que vivimos. Bienvenidos a Mono Street. Durante siglos, el oro fue el dinero de la civilización, escaso, difícil de producir y aceptado en cualquier parte del mundo. Esa estabilidad permitía algo muy importante: pensar en el tiempo. El oro hacía posible ahorrar de verdad, conservar valor durante generaciones y planificar con una mirada larga. Y cuando una sociedad piensa a largo plazo, no solo construye su economía, construye también su cultura. Por eso, en épocas de dinero fuerte, hemos visto surgir obras que aspiran a la eternidad. Notre Dame de París, qué sé yo, la Catedral de Burgos, la Alhambra de Granada o el Partenón en Atenas. No se levantaron en meses, fueron proyectos de generaciones. Lo mismo con el Escorial, levantado por Felipe II aquí en España, símbolo del poder de una monarquía que acumulaba metales preciosos, llegados de América en este caso. En el arte ocurre igual. Miguel Ángel dedicó años de su vida al Moisés o a la Capilla Sixtina. Leonardo pintó la Última Cena con la obsesión de crear algo eterno. Velázquez dejó Las Meninas, un cuadro que, bueno, hoy sigue impresionando y en el que te puedes perder sin ser consciente del paso del tiempo. Caravaggio revolucionó la pintura con su dramatismo, con esa técnica. Rembrandt reflejó en sus retratos la grandeza de la burguesía holandesa. Todas esas obras nacen de un mismo suelo: dinero fuerte y visión de largo plazo. Incluso nos podríamos llevar esto a la música, porque tampoco se entiende la música sin esta estabilidad. El Requiem de Mozart, la Novena Sinfonía de Beethoven, el Aleluya de Händel, las Cuatro Estaciones de Vivaldi, incluso esas monumentales óperas de Wagner, son perfectos ejemplos de cómo en una sociedad que piensa en siglos, se invierte en composiciones que todavía hoy seguimos interpretando. El propio Miguel Ángel lo vivió en carne propia. Pasó 4 años colgado en los andamios de la Capilla Sixtina hasta dejar incluso su cuerpo destrozado, algo que él mismo describió en un poema que os recomiendo. Y nadie asume semejante sacrificio si lo que está creando va a ser olvidado al cabo de una década. Se hace porque se sabe que lo que surge de ahí trascenderá siglos. El mejor ejemplo de todo esto es el Renacimiento italiano. Y conviene detenerse especialmente en el papel de los grandes mecenas privados de aquella época, ya que fueron ellos quienes marcaron la diferencia, al entender que invertir en arte y conocimiento era también invertir en prestigio y en legado. Es verdad que también la Iglesia y las monarquías tuvieron encargos muy relevantes, pero fue en Florencia, bajo el impulso de los banqueros con dinero sólido, y en Venecia, donde el Renacimiento encontró su motor más potente. Ya que todos ellos tenían algo en común: trabajaban, como digo, con dinero fuerte, con dinero sólido, con oro y plata en su defecto. Esa riqueza sólida les permitía, como he dicho, pensar en siglos, no en presupuestos anuales ni en deudas crecientes como ocurre a día de hoy. Por eso podían financiar obras en las que todavía nos sentimos sobrecogidos al verlas. El problema actual no es tanto quién financia el arte, que también, sino con qué tipo de dinero se financia. Porque si el dinero se degrada, también lo hace la cultura. Y no es casualidad que Venecia y Florencia se convirtieran en los grandes centros del Renacimiento, ya que ambas ciudades fueron pioneras en la adopción del dinero sólido
y en el desarrollo de instituciones financieras estables. En Florencia teníamos el florín de oro, que se convirtió en la referencia monetaria de toda Europa durante siglos, y por su parte Venecia tenía el ducado de oro, que fue la base de un imperio comercial que dominó el Mediterráneo. Sobre esa solidez monetaria se levantó todo lo demás: comercio, riqueza, estabilidad y finalmente cultura. La familia Medici fue el mejor ejemplo. No solo acumularon fortuna, también innovaron en las finanzas. De hecho, son mucho más conocidos por todo ese mecenazgo privado al arte, pero sus contribuciones a las finanzas fueron, yo diría que incluso más importantes. Perfeccionaron el uso de las letras de cambio, desarrollaron redes bancarias internacionales, lograron diversificar riesgos de una manera inédita en esa época. Bueno, esto dicho en otras palabras, aportaron las bases de lo que hoy llamaríamos banca moderna. Y esa estabilidad financiera les permitió precisamente financiar a artistas como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, como Botticelli, no solo artistas, también a científicos, a filósofos, a arquitectos. Y sin florines y sin ducados, y sin las innovaciones de los Medici, el Renacimiento no habría tenido la misma magnitud. Posiblemente ni siquiera habría existido, al menos tal y como lo conocemos. Esa visión de eternidad desapareció en el momento en el que el oro dejó de ser el pilar del dinero. Ya nos volvemos al siglo XX, con la ruptura definitiva del patrón oro y la llegada del dinero fiat, y ahí es cuando todo cambió. El dinero dejó de estar limitado por la realidad y pasó a depender de la voluntad política. Y esto, como muy bien sabéis, significó inflación, deuda creciente y, en definitiva, un cambio brutal en la mentalidad de las personas, ya que ahorrar dejó de tener sentido y vivir al día se convirtió en la norma. Lo sabéis, ¿verdad? Cuando una sociedad vive en el corto plazo, su cultura también lo hace. El arte contemporáneo de hoy refleja perfectamente esa lógica. Hoy se celebran obras como las salpicaduras de Polo, los rectángulos de Rothko, el tiburón en formol de Damien Hirst, la cama deshecha de Tracey Emin, la banana aquella pegada a la pared con cinta de Mauricio Catalán, las esculturas inflables de Jeff Koons, las calabazas de Yayoi Kusama. En fin, ninguna de estas piezas emociona de manera universal, ni transmite, por supuesto, ninguna trascendencia. Pero todas alcanzan precios astronómicos, porque en un mundo inundado de dinero blando, cualquier cosa sirve como refugio especulativo. El valor ya no está en lo que se crea, sino en cuánto puede inflarse en el mercado. O lo que es lo mismo, el valor no está en lo que pagas hoy, sino en el beneficio que esperas mañana al revenderlo. Y lo curioso de todo esto es que un artista moderno ni siquiera necesita talento, ni disciplina. No tiene que dedicar años de su vida a perfeccionar su técnica como hacían los maestros del Renacimiento, que pasaban décadas haciéndolo y muchos ni siquiera se consideraban maestros. Aquí lo hacen al segundo día. Aquí lo único que necesitan a día de hoy es poner cara seria, sonar lo bastante snob mientras se le explica a algún nuevo rico por qué unas manchas de un lienzo son más que unas simples salpicaduras. Y si ese rico no lo entiende, tampoco pasa nada, porque siempre puede solucionarlo sacando el talonario. Pero la decadencia no es solo estética o especulativa, también es política, por supuesto. Hay unos ejemplos que a mí me gustan mucho. En la Unión Soviética, cuando el arte fue un arma de propaganda, ese realismo socialista que mostraba campesinos sonrientes, obreros glorificados, todo al servicio del poder. Y tuvimos la contrapartida, la respuesta de Estados Unidos, con ese impulso del expresionismo abstracto, con figuras como los que hablaba antes, Pollock, Rothko y otros tantos, para mostrar una imagen opuesta, para mostrar libertad artística frente a esa rigidez soviética. Incluso esto, claro, hubo muchas instituciones públicas y agencias que promovieron activamente todas esas corrientes como parte de una guerra fría cultural. Y el resultado fue el mismo en ambos bandos. El arte dejó de ser una búsqueda de belleza y de trascendencia. Pasó simplemente a ser un instrumento ideológico. Un campo de batalla político disfrazado de creatividad.
También me llama mucho la atención que estas obras solo puedan sostenerse gracias a un ejército de críticos y de expertos que están dispuestos a explicarla. Porque a día de hoy ya no basta con contemplar, ya no basta con sentir. Ahora parece que si no lo entiendes es porque no sabes. Pero lo que ocurre es lo contrario. El arte ha perdido su universalidad. En el pasado nadie necesitaba instrucciones para conmoverse con las Meninas, con el Requiem de Mozart, con la Última Cena de Leonardo, con el Discóbolo griego. Sin embargo, hoy se nos pide fingir que una banana pegada en la pared tiene el mismo valor que esos logros inmortales, y yo personalmente me niego a aceptarlo, porque el problema no es estético, es económico. El arte moderno no es más superficial porque sí, es superficial porque nuestra economía lo es. El dinero fiat ha destruido toda esa perspectiva de largo plazo, y el arte se ha convertido en una industria de lo inmediato, de lo desechable, de lo subvencionado. Al fin y al cabo es un juego de élites y está sostenido por mercados inflados y por estados que reparten subsidios culturales con dinero que ya no vale lo que valía ayer. Lo mismo, como os decía antes, ocurre con la música. En aquellos tiempos del dinero sólido nacieron obras eternas, la novena de Beethoven, los conciertos de Brandenburgo de Bach. La novena de Beethoven todavía hoy es el himno de Europa. El Aleluya de Händel, que personalmente me pone la piel de gallina cada vez que lo escucho, y ya han pasado 3 siglos. Las 4 estaciones de Vivaldi, que hoy siguen más frescas que nunca. Esos dramas monumentales de Wagner, que estaban todos financiados en la era del oro. Hoy sabéis muy bien que la música se produce como comida rápida. Son canciones diseñadas para arrasar en TikTok o en Spotify un verano y olvidarse al siguiente. De Beethoven, Mozart, Händel, Vivaldi, Bach, hemos pasado a Bad Bunny. Y que me perdonen los fans de Bad Bunny, pero yo no lo entiendo. Ese es el salto cultural de una civilización que cambió dinero sólido por billetes inflacionarios, que no son más que confeti. La clave está en el tiempo. Con dinero fuerte, con dinero sólido, la gente ahorraba pensando en décadas o incluso en siglos. Y ese horizonte largo se traducía en una cultura duradera. Con dinero débil la gente vive al día. Y el arte refleja esa misma lógica. Provocaciones rápidas, modas pasajeras, cultura de usar y tirar. En fin, a partir de aquí, ya que nos estamos acercando al final del vídeo, conviene abrir la mirada al presente y al futuro. El oro sigue siendo, como lo ha sido durante tantos siglos, un ancla de valor. De hecho, basta con mirar las cotizaciones récord que ha alcanzado recientemente, por encima de los $3.500 la onza. Y además estamos viendo cómo bancos centrales, India, China, Turquía, Polonia, están acumulando de nuevo enormes cantidades de oro. De hecho, ya hay más oro en manos de bancos centrales que bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y alrededor del 20% de las reservas oficiales globales está en oro, superando incluso al euro como activo de reserva. Pero sabéis que tenía que sacar este tema. Si todavía no sabéis a qué me refiero, lo vais a saber. Ya que junto al oro ha aparecido un nuevo candidato a convertirse en ese dinero sólido: Bitcoin. A día de hoy, corporaciones, gobiernos, fondos cotizados ya controlan cerca del 15% de todo el suministro, más de 3 millones de monedas. Solo entre el 2022 y 2024, no estoy contando ni siquiera el presente año, las empresas sumaron unos 162.000 bitcoins. Insisto, más lo de este año, que están a ritmos récord. Los gobiernos, casi 400.000, 380.000 aproximadamente, los ETFs también más de 300.000. En fin, cada día se compran más del triple de bitcoins de los que se minan. Solo ese dato debería volarte la cabeza, porque eso genera un déficit estructural. Hay países como Estados Unidos que ya cuentan con reservas estratégicas de Bitcoin. La de Estados Unidos concretamente está alrededor de 298.000 tokens. Otros, como la República Checa, por ejemplo, han planeado destinar hasta un 5% de sus reservas nacionales a Bitcoin. Por ejemplo, en paralelo a todo esto, el iShares Bitcoin Trust de BlackRock ha superado los 70.000 millones de dólares en activos, más de 13.000 millones de entradas solo este año. Por lo tanto,
después de toda esta avalancha de datos que os he soltado, y ya para concluir el capítulo de hoy, creo que la pregunta es inevitable. Si Bitcoin termina consolidándose como ese nuevo oro digital, como personalmente creo que hará a lo largo de los próximos años o décadas, ¿podría convertirse también en la base de un nuevo renacimiento cultural? ¿Podría devolvernos esa perspectiva de siglos que permitió levantar catedrales, pintar frescos, componer esas sinfonías inmortales? En fin, no hay respuesta definitiva para esto, pero la posibilidad está ahí y yo os traslado esa pregunta para que me compartáis vuestras opiniones. Quizás dentro de unos siglos nuestros descendientes miren hacia atrás y digan que fue con Bitcoin y por supuesto con la recuperación de un dinero fuerte, de un dinero sólido, cuando comenzó un nuevo florecimiento artístico. Como dijo Leonardo da Vinci, el arte nunca termina, solo se abandona. Nos vemos pronto y recuerda, cuestiónatelo todo, incluso esto.